Evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Buenos días a todos, soy Leonard Lugo Ortega y en este espacio quiero compartir con ustedes un recorrido cronológico fundamental: la evolución de las políticas de educación inclusiva. A lo largo de esta línea de tiempo, veremos de qué manera los mandatos internacionales, al entrelazarse con la legislación colombiana, nos han impulsado hacia un modelo más equitativo y respetuoso de nuestras diferencias. Mi objetivo principal aquí es que comprendamos juntos no solo cómo ha mutado el concepto de inclusión en sí mismo, sino de qué forma el marco normativo ha servido como herramienta para blindar el derecho a la educación sin distinciones. Década de 1940. Para empezar, situémonos en la década de los 40. Corría el año de 1948 cuando la ONU promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, marcando un hito en su artículo 26, al consagrar la educación como un derecho inalienable. Mientras tanto, en Colombia carecíamos de un andamiaje legal específico. Las personas con discapacidad eran atendidas bajo un enfoque netamente médico y asistencial, regaladas a instituciones especiales que operaban al margen del sistema regular. La atención en ese entonces era sinónimo de segregación clínica. Década de 1950 y 1960. Avanzando hacia los años 50 y 60, notamos un impulso importante desde la UNESCO para universalizar el acceso a las aulas. Un paso clave fue la Convención de 1960, diseñada para frenar la discriminación en la enseñanza y abrir puertas en igualdad de condiciones. A nivel nacional, nuestro país empezó a estructurar programas de educación especial con mayor solidez. No obstante, el paradigma segregacionista seguía dictando las reglas del juego. Todavía limitamos nuestra comprensión del tema a la simple atención clínica de la discapacidad. Década de 1970. Llegamos a los años 70, una época en la que las Naciones Unidas decidieron robustecer la protección de esta población mediante dos instrumentos de gran calado: la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental del año de 1971 y la de los Derechos de los Impedidos 1975. En el contexto colombiano, la educación especial siguió su curso expansivo a través de centros altamente especializados. Aunque la separación física en las aulas seguía siendo la norma, empezó a gestarse una idea crucial: las personas con discapacidad tenían que empezar a participar activamente en el tejido social. Década de 1980. Los 80 trajeron consigo un punto de inflexión innegable: la declaratoria de 1981 como el Año Internacional de las Personas con Discapacidad, seguida por el Programa de Acción Mundial de la ONU. Un año después sacudió los cimientos del sistema. Ya no hablábamos de solo atender, sino de integrar. Esto permitió que algunos alumnos con necesidades particulares cruzaran las puertas de las escuelas regulares, siempre acompañados de apoyos específicos. Colombia no fue ajena a este eco e inició sus propios ensayos, marcando la transición formal de la educación especial a la integración educativa. Década de 1990. Sin duda, la década de los 90 partió la historia en dos. A nivel global, la conferencia de Huntington en 1990 y sobre todo la emblemática Declaración de Salamanca en el año de 1994 sentenciaron que los estudiantes debían formarse en escuelas verdaderamente inclusivas. En respuesta, Colombia vivió una reestructuración jurídica sin precedentes. La promulgación de la Constitución del año 1991
La Ley General de la Educación, Ley 115, y el Decreto 2082 de 1996 cimentaron las bases de nuestro sistema actual. Es aquí donde el lenguaje da un giro definitivo, pasando de la integración a la verdadera inclusión educativa. Ok, década del 2000. Con la llegada del nuevo milenio, el Foro Mundial de Dakar reafirmó las promesas internacionales de brindar educación para todos. Luego, en el año del 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dio un salto cualitativo al exigir la inclusión dentro de las aulas regulares como un derecho irrenunciable. Colombia armonizó sus leyes con este mandato global mediante la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098, ratificando la Convención a través de la Ley 1346 del año 2009. Lo más destacable de esta época es el cambio de enfoque. La inclusión dejó de verse como una simple táctica pedagógica para consolidarse como un derecho humano. Ok, década del 2010. En la década de 2010 el panorama se amplió aún más. La adopción de la Agenda 2030 por parte de la ONU nos entregó el ODS número 4, una hoja de ruta clara para garantizar un aprendizaje equitativo y de excelencia. Para nosotros en Colombia el gran salto normativo llegó con el decreto 1421 del año 2017. Esta norma obligó a los establecimientos a implementar ajustes razonables y a desmantelar, por fin, las barreras de aprendizaje. Sumado a esto, la concepción misma de diversidad se expandió, abarcando no solo la discapacidad, sino las ricas realidades culturales, étnicas, sociales y económicas de nuestros estudiantes. Década de 2020. Finalmente, nuestra década actual nos presentó un reto completamente inédito: la pandemia del COVID-19. La crisis sanitaria desnudó nuevas e invisibles barreras, sobre todo aquellas ligadas a la brecha digital y la falta de conectividad en los territorios. Para hacer frente a esto, el sistema tuvo que reinventarse rápidamente, echando mano de la educación flexible y del diseño universal para el aprendizaje DUA en entornos virtuales. Hoy en día concebimos la educación inclusiva como un esfuerzo vivo y constante por erradicar cualquier obstáculo que frene la participación académica. A modo de cierre, es evidente que hemos transitado un largo camino. Pasamos de marginar la diferencia en espacios segregados a abrazarlo bajo el paraguas de los derechos humanos y la pluralidad. Es innegable que las directrices internacionales han sido la brújula de nuestra legislación, logrando victorias tangibles. Sin embargo, la realidad de las aulas nos recuerda que quedan enormes deudas pendientes. Necesitamos mayor formación docente, infraestructura verdaderamente accesible y recursos que garanticen